Ya, ya está grabando. Ya puede empezar. ¿Listo? Sí, sí. ¿Ya estás grabando? Listo. Entonces, buenas tardes, le damos la bienvenida a Tarcisio Mora, el presidente de la CUT, que nos está visitando en colombia.com para contarnos acerca de la demanda que interpondrán los movimientos sindicales en rechazo al aumento que ha tenido el salario mínimo en 2009. Entonces, para empezar, ¿puede contarnos en qué consiste esta iniciativa? Bueno, primero quiero saludar a todos los seguidores de este programa, desearles que este año sea de mucha prosperidad y salud para todos los que son fieles con esta audición. De igual manera manifestarles que la Central Unitaria de Trabajadores, central mayoritaria en el país, ha decidido desde que logré llegar a la presidencia que la central se va a preocupar mucho por los temas sociales. Es una central más comprometida en lo social por muchas razones, porque hemos visto en los últimos gobiernos un abandono del tema social y eso ha llevado a una estadística sumamente preocupante, donde más del 87% hoy están en la línea de pobreza. Tenemos más o menos 7 millones de indigentes, tenemos ya casi el 11% del desempleo y encontramos que la riqueza está muy mal distribuida, donde unas 4 o 5 familias son poseedoras de toda la riqueza y la gran masa de los sectores sociales hoy no tienen absolutamente nada. Comenzamos con entregarle el pliego de solicitudes a la mesa de concertación que está establecida por ley, por el marco constitucional, y en ese pliego entregamos 16 puntos y uno de esos 16 puntos tenía que ver con el salario mínimo legal. Puntos que nos parecen de mucha relevancia, sobre todo para garantizar, fortalecer el diálogo social y la democracia en este país. Uno era cómo debe funcionar la mesa de concertación, cosa que no ha sido posible, como no fue posible para la negociación del salario mínimo. Segundo, cómo el Estado debe responder con unas políticas de empleo, cosa que sí hemos encontrado en otros gobiernos, unas políticas de choque, unas políticas de preocupación para garantizar no esos índices tan altos de desempleo que generan en grandes conflictos sociales. Otro tema muy importante es el control del Estado frente a lo que tiene que ver con la canasta familiar, la canasta educativa, los servicios públicos, el problema del transporte, las tarifas y demás, porque si nosotros logramos que el Estado intervenga, vamos a garantizar que el incremento salarial que se haga va a ser un incremento salarial que va a tener poder adquisitivo y no se va a evaluar frente a lo que sucede siempre, que se incrementa el salario y a los pocos días inmediatamente se da unas alzas que afecta de una u otra manera el ingreso de los trabajadores. Y lo otro es cómo logramos esa gran masa de trabajadores que no tiene la incidencia del salario, porque se habla por estadísticas de más de 4 millones de trabajadores no tienen acceso al salario mínimo, es decir, que el gobierno lo decreta o hay acuerdo con el gobierno, pero hay muchos trabajadores que ese salario no llega, esa decisión del Estado y de la mesa de concertación no llega. Hay gente que está por debajo del salario, cosa que perjudica indiscutiblemente a las familias. Y fuera de todos esos aspectos, que son 16, llegó el momento de la negociación del salario. Nosotros planteamos, que fue mi metodología, mi forma, mi lema, 2 bolsas de leche, porque el salario mínimo incide es en un sector de trabajadores bajos, de clase de estrato bajo, donde sus condiciones económicas son muy delicadas y lo que estamos propiciando es cómo logramos que esas familias logren tener unas buenas condiciones de alimentación, de nutrición. Bueno, entonces el símbolo que hicimos fue colocar 2 bolsas de leche, que significa la alimentación de los niños. Eso no fue posible, quiere decir que hoy los empresarios y el gobierno le niegan a un gran sector de niños la alimentación, porque encontramos 30.000 niños en Colombia, están en los semáforos, 30.000 niños que son alquilados y que les pagan por cada niño entre 30.000 y 70.000 pesos porque estén en los semáforos todo el día. Es decir, si eso continúa, el mismo trabajo no tenía sentido, porque es más rentable que diariamente un niño produzca 30.000 pesos a estar trabajando en unas condiciones que solamente el incremento del salario o el salario diario estarían dando 1.180 pesos, que fue el incremento salarial que se hizo por parte del gobierno. Entonces vean ustedes el problema social tan grande, porque tendríamos o trabajo por 1.180 pesos
o trabajo por 30.000 o 50.000 pesos, que es el valor del alquiler de un niño. Es decir, que lo que está propiciando el gobierno es ese estado de los niños en los semáforos, cosa que desvirtuaría la dignificación del trabajo como tal. No fue posible, entonces el gobierno cometió los siguientes desmanes, las siguientes acciones inconstitucionales y las siguientes acciones inhumanas ante los 8 millones de trabajadores. La primera es que se terminaba la reunión el 15 de diciembre, patronos y gobierno se volaron de la reunión, no permanecieron en su sitio, como lo dice la ley. Segundo, debería haberse cerrado la reunión, es decir, elemental que eso si está por ley, debería haber hecho el gobierno y empresarios, no hubo acuerdo, el gobierno dice, se cierra el acta siendo tal hora, inmediatamente procede el gobierno a decir, con esta decisión quedo autorizado para decretar el salario, cosa que no sucedió. El señor ministro se nos voló con los empresarios y hay pruebas de que estaba en el Congreso de la República interesado en el problema del referendo, interesado en la reforma política, es decir, con lo que le han dicho y las denuncias de la GIS política, cosa lamentable, que un ministro que tiene que velar por la protección y por lo social no le interesó y por eso esa acta no se cerró, quiere decir que no aparece la facultad legal que debería dar esa cierre de acta para que el gobierno se atribuyera el derecho de decir me toca sacarlo por decreto. El otro elemento es que el gobierno, sí, el gobierno ya en varias ocasiones ha tenido que decretar el salario mínimo, el incremento que se da para el siguiente año. ¿Por qué cree que no se ha podido llegar en los últimos años a una concertación negociada para aclarar el incremento del salario mínimo? Porque tenemos un problema muy grande en Colombia, es que no tenemos un gobierno para las grandes mayorías. Es decir, en la medida que los gobiernos no representen las grandes mayorías, sino representen los intereses de patronos, empresarios, el sector financiero, etcétera, pues no está interesado en la negociación. Entonces, cuando se propone por parte de los trabajadores el sentimiento, la aspiración que se recoge de eventos y congresos y se lleva a la mesa, pues nos distanciamos frente a unas necesidades de las masas trabajadoras y unos apetitos desordenados, una avaricia, una codicia desordenada de parte de los empresarios. Y vamos al resultado, mientras que el sector financiero se gana 8.8 billones de pesos, los trabajadores les incrementan 1.180 pesos que alcanza para una gaseosa. Mientras que los empresarios se ganan con la reforma laboral 2.5 billones de pesos, a los trabajadores les aumentan el horario hasta las 10 de la noche, que es horario ordinario, y les quitaron 4 horas extras, 4 horas nocturnas, 4 dominicales. Ahí hay un robo de frente a unos trabajadores que lo único que viven es del salario. Mientras que a los empresarios les dieron las cooperativas de trabajo asociado, y que los beneficia a ellos, el trabajador en esas cooperativas no tiene estabilidad, no tiene el derecho a formar los sindicatos, supuestamente, no tiene servicio médico y tiene que pagar de su salario esa prestación, cosa que se libera a los patronos, que es otra pirámide más, pero que beneficia es a los patronos. Mientras que el gobierno garantiza desmontar los subsidios al Congreso de la República, de igual manera le traslada esos subsidios a los empresarios para garantizar su mayor rentabilidad en su producción. Y ya a los trabajadores no les da eso, les quitó antes sus condiciones de estabilidad más. Entonces, por eso es muy difícil, porque no hay un espíritu de equidad. Y entonces, cuando uno plantea esas circunstancias, esas debilidades, esas deficiencias, no encontramos una voluntad, porque se han creado en un ambiente de que ellos quieren cada vez ser mucho más ricos, ¿sí? Y cuando tienen problemas, como sucedió con el sector bancario, sí se acuerdan del pueblo, y es lo que se llama redistribuir las pérdidas, socializarlas, pero cuando se trata de las ganancias, esas se privatizan. Y no hemos logrado encontrar esa voluntad. Ejemplo, en Europa, en España, fue posible un pacto social. De igual manera en Suecia, de igual manera en Inglaterra, existen mecanismos porque los empresarios entendieron que en la medida que sus trabajadores estén bien, en la medida que los obreros tengan salarios dignos, pueden ir y comprar y la plata vuelve otra vez al bolsillo de ellos, pero aquí desafortunadamente eso no ha sucedido. Entonces, por eso no ha sido posible en estos últimos años, y eso es lo que tiene que entender el pueblo, que no hay una clase dirigente ni una clase empresarial con voluntad
de garantizar que esos trabajadores que son los que le producen la riqueza, porque son ellos, los ricos no se van a poner a trabajar y a manejar las máquinas, no van a ir a echar asadón, no van a ir a recoger, son esos obreros los que le produce esa cantidad de riqueza, pero no se acuerdan porque quieren tenerlos como esclavos. Y el papel nuestro es que llegó el momento de lo social y por eso estamos en estas acciones. El otro elemento que quería decirles es que como el gobierno determinó,